En tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales, había una joven llamada Medusa, sacerdotisa del templo de Atenea. Su belleza era incomparable. Cabellos dorados que brillaban como el sol, ojos verdes como los mares del Egeo y una voz tan dulce que podía calmar tormentas. Los poetas decían que ninguna doncella ni diosa se comparaba a ella. Pero la envidia crecía, pues en los templos y ciudades se murmuraba que Medusa era más hermosa que Atenea misma, la diosa de la sabiduría y la guerra. Esta comparación sería el inicio de una tragedia inmortal. Una noche, mientras la luna iluminaba el templo sagrado, Medusa caminaba sola por la playa cercana. Las olas chocaban contra las rocas cuando, de repente, el poderoso Poseidón, dios de los mares, emergió del agua en un carro tirado por caballos blancos. Poseidón había escuchado los rumores sobre la incomparable belleza de Medusa y estaba decidido a verla con sus propios ojos. Cuando la vio, quedó hechizado. Su presencia divina estremeció el aire, pero Medusa, fiel a su juramento como sacerdotisa, retrocedió con temor. El dios intentó acercarse, prometiendo riquezas y poder, pero ella se negó, recordando que había entregado su vida al servicio de Atenea y debía mantener su pureza. Sin embargo, los dioses rara vez aceptaban un no como respuesta. Los susurros de aquel encuentro llegaron a oídos de Atenea, quien observó desde lo alto del Olimpo con creciente furia. Para la diosa, que una sacerdotisa rompiera su voto de pureza, aunque fuera bajo la presión de un dios, era una traición imperdonable. Una noche, mientras Medusa rezaba en el altar, Atenea descendió envuelta en un resplandor dorado, su lanza y su escudo brillando como el sol. Con voz de trueno, acusó a Medusa de haber deshonrado su templo. Medusa cayó de rodillas, llorando, suplicando que entendiera la verdad. Diosa Atenea, yo nunca quise ofenderte, solo quise proteger mi juramento, pero la diosa, cegada por la humillación y la rabia, decidió imponer un castigo que resonaría por toda la eternidad. Con un gesto severo, Atenea extendió su mano y un rayo de luz verde cubrió a Medusa. El dolor fue insoportable. Su cabello dorado comenzó a retorcerse, transformándose en serpientes vivas que siseaban con furia. Su piel, antes radiante, adquirió un tono pétreo y frío. La diosa habló con voz de sentencia. Tu rostro seguirá siendo hermoso, pero maldito. Cualquiera que te mire a los ojos se convertirá en piedra. Medusa gritó de horror mientras el templo se estremecía. Las sacerdotisas huyeron despavoridas, y Poseidón, desde el mar, observó en silencio, incapaz de ayudar. Desterrada, rechazada por los humanos y odiada por los dioses, Medusa se vio obligada a huir hacia las tierras más lejanas, donde ningún hombre osaría entrar. Medusa huyó hacia el desierto de Libia, atravesando montañas y ríos hasta llegar a un rincón olvidado del mundo. Allí, entre acantilados y cuevas oscuras, construyó su refugio. Los días se convirtieron en años. Al principio lloraba cada noche recordando su vida pasada, pero poco a poco su corazón se endureció como la piedra que ahora creaba con su mirada. Los viajeros que se aventuraban en esas tierras jamás regresaban. Algunos por codicia, buscando riquezas, otros para probar su valentía. Ninguno sobrevivía a la mirada de la mujer maldita. Pronto, los reinos comenzaron a susurrar su nombre con miedo. Medusa, la Gorgona, la criatura que la misma Atenea había condenado y que ni los dioses se atrevían a enfrentar. Pero esta no sería su última tragedia, pues el destino aún tenía otro héroe preparado para cambiar su vida para siempre. Mientras Medusa vivía en exilio, en otra región de Grecia nacía un joven destinado a la gloria, Perseo, hijo del dios Zeus y la mortal Dánae. Criado en secreto para protegerlo de la ira de los dioses, Perseo creció con valentía y una determinación que lo distinguían de los demás. Los reyes y oráculos hablaban de él como el elegido para realizar hazañas imposibles. Y así, en su juventud, fue enviado a una misión mortal: traer la cabeza de Medusa como prueba de su heroísmo. Pocos hombres se atrevían siquiera a pronunciar el nombre de la Gorgona, pero Perseo, armado con la confianza de los dioses, aceptó el desafío. Sin imaginar que se enfrentaría a una mujer maldita, no a un monstruo sin alma.
Antes de enfrentar a Medusa, Perseo sabía que necesitaba algo más que valor. Se dirigió a los templos, buscando el favor de los dioses. Hermes, mensajero divino, le entregó unas sandalias aladas que le permitirían volar. Hades, señor del inframundo, le concedió un casco de invisibilidad, con el cual podría pasar desapercibido ante los monstruos que custodiaban la guarida de la Gorgona. Finalmente, Atenea, irónicamente la misma que maldijo a Medusa, le dio un escudo de bronce pulido como un espejo, advirtiéndole: «Solo mirando su reflejo podrás acercarte, pues su mirada te convertiría en piedra». Con estas armas sagradas y una espada forjada por los dioses, Perseo emprendió su camino hacia el desierto donde habitaba la mujer maldita. Tras días de viaje, Perseo llegó al desierto de Libia, un lugar donde el viento arrastraba el lamento de los condenados. Al adentrarse en la región de Medusa, se encontró con un paisaje aterrador. Hombres petrificados en medio de combates, guerreros con espadas alzadas y rostros congelados en un grito de terror. Cada estatua era un recuerdo silencioso de los que habían intentado matarla y habían fallado. El silencio era opresivo, roto solo por el siseo lejano de serpientes. Perseo caminaba con cautela, usando su escudo como espejo para evitar mirar directamente al monstruo. Cada paso lo acercaba más a la oscuridad de la cueva donde habitaba la legendaria Gorgona. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a sentir dudas. ¿Realmente se enfrentaría a una bestia sin alma o a una víctima de los dioses? Con el corazón latiendo con fuerza, Perseo ingresó en la cueva de Medusa. El lugar estaba iluminado por un resplandor verde, proveniente de las serpientes que se enroscaban entre las rocas. Allí, en lo más profundo, la vio por primera vez. Medusa no era el monstruo que los mitos describían. A pesar de sus cabellos convertidos en serpientes y su piel marcada por la maldición, sus ojos reflejaban dolor y soledad, no crueldad. Perseo se detuvo un instante conmovido por aquella visión. Podía sentir que ella alguna vez había sido humana, una mujer inocente castigada injustamente por los caprichos de los dioses, pero el destino no le daba opción. Recordando las palabras de Atenea, levantó su escudo, evitando mirarla directamente, y se preparó para la confrontación que definiría su destino. Medusa, al percibir la presencia de un intruso, se irguió lentamente. Sus serpientes siseaban. El eco retumbaba en la cueva, y sus ojos brillaban con un poder mortal. «¿Otro cazador enviado a matarme?», susurró con una voz rota, casi humana, pero Perseo no respondió. Sabía que si titubeaba, su vida acabaría. Con pasos lentos y sigilosos, se movía solo mirando el reflejo en su escudo. Medusa intentaba acercarse, evitando hacer ruido, sus garras listas para defenderse. El momento fue tenso, casi eterno. Un rugido de serpientes llenó la cueva cuando Perseo, con un giro rápido y preciso, blandió la espada bendecida por los dioses y, con un solo golpe, la tragedia llegó a su clímax. La cabeza de Medusa fue separada de su cuerpo, cayendo al suelo con un estruendo que hizo temblar la cueva. Sin embargo, lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Cuando la sangre de Medusa tocó el suelo, un destello divino iluminó la cueva. De su cuerpo sin vida emergieron dos seres míticos: Pegaso, el majestuoso caballo alado, blanco como la nieve, que batió sus alas por primera vez llenando la cueva de viento sagrado; Crisaor, un guerrero dorado, nacido con espada en mano, símbolo del poder que Medusa había contenido durante años. Perseo, asombrado, entendió que Medusa no era un simple monstruo. Era un vaso de poder divino, maldecida y olvidada por los dioses cuyo sacrificio había dado vida a criaturas legendarias. Mientras tomaba la cabeza de la Gorgona para cumplir su misión, un sentimiento de tristeza y respeto lo invadió. Sabía que la verdadera historia de Medusa jamás sería contada por los vencedores. Con la cabeza de Medusa envuelta en un saco sagrado, Perseo emprendió su escape. El desierto rugía con tormentas de arena, como si la naturaleza misma llorara la caída de la Gorgona. Pegaso, el caballo nacido del sacrificio de Medusa, lo acompañó volando sobre los cielos, mientras los vientos arrastraban ecos de un grito eterno. Perseo sabía que no podía perder tiempo. Los monstruos hermanos de Medusa, Esteno y Euríale,
Ya habían sentido la muerte de su hermana y lo perseguían furiosos. Con el casco de invisibilidad de Hades y la velocidad de Pegaso, logró escapar antes de ser alcanzado, dejando tras de sí un reino de estatuas silenciosas y un legado de tragedia. Pero la cabeza de Medusa aún tenía un destino terrible que cambiaría la historia de Grecia para siempre. Perseo pronto descubrió que la cabeza de Medusa conservaba su terrible poder. Solo con mirar el rostro decapitado, convertía en piedra a cualquier ser viviente. Este poder, sin embargo, no era solo una maldición, sino también un arma de justicia. Perseo lo utilizó para proteger a los inocentes y derrotar a enemigos invencibles, convirtiendo la furia de Medusa en un escudo contra la injusticia. Pero no todo poder es fácil de controlar. El peso de la responsabilidad y el terror que causaba la cabeza lo obligaban a mantenerse distante, recordándole que incluso los dones más terribles pueden tener un costo eterno. Perseo regresó a Grecia como un héroe, con la cabeza de Medusa como trofeo y símbolo de su valentía. Fue recibido con alabanzas y celebraciones, y su historia se convirtió en leyenda. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Perseo guardaba un respeto silencioso por Medusa, la mujer maldita que había sido víctima de los dioses y que, con su muerte, había cambiado el destino del mundo. Su valentía no solo había derrotado a un monstruo, sino que había revelado una historia de injusticia, sacrificio y poder. Y aunque su nombre brillaba en la historia, el de Medusa se mantenía oculto, esperando ser comprendido por aquellos dispuestos a mirar más allá del terror. Con el tiempo, la historia de Medusa trascendió el miedo y la condena, transformándose en un símbolo poderoso. No solo era la gorgona que convertía a los hombres en piedra, sino la mujer que desafió a los dioses, que sufrió por un castigo divino, y cuya esencia dio vida a leyendas y héroes. Su imagen fue utilizada para proteger templos y ciudades, un recordatorio de que incluso en la maldición puede haber fuerza y protección. Así, en cada mirada petrificada, en cada relato susurrado al viento, vive el espíritu de Medusa. Una historia de belleza, tragedia, justicia y redención que seguirá resonando a través de los siglos, porque en el fin, la verdadera fuerza no está en la maldición, sino en la voluntad de sobrevivir y transformar el destino.